Somos tu voz. Nos conectamos ahora con Buenos Aires para conversar con Luis Pulido, periodista venezolano que hace ya varios años trabaja por allá. Lo han escuchado varias veces en este espacio. Hoy no vamos a hablar sobre la situación en Argentina o, bueno, al final decidimos si se incluye este tema o no. Pero es que estamos muy contentos y orgullosos porque ayer se celebró la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, un evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, que premia lo mejor de la televisión y la radio del continente de habla hispana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Todo bien por acá. Como bien dices, Vane, se celebró la primera edición, en este caso, de los Martín Fierro latinoamericanos, en una ceremonia que se realizó en Miami. De hecho, ¿en qué se diferencian estos premios, Luis, de los Martín Fierro clásicos o locales, los que se celebran en Argentina? Sí, estos incluyen, a pesar de que, bueno, sí, hubo muchos ganadores y muchos reconocimientos a periodistas y a ciclos de radio, de televisión, de cosas argentinas. Estos premios, que como decía anteriormente es la primera edición de los Martín Fierro latinoamericanos, incluyen otros ciclos de televisión o de radio, incluso periodistas, etcétera, de Latinoamérica. No solamente se basa en los premios reconocidos a nivel local acá en Argentina, como los Martín Fierro, que es el premio más importante de la televisión y de la radio local, pues esta vez se decidió ampliarlo al contexto de Latinoamérica, de toda la región. Y tú tienes un Martín Fierro latinoamericano al mejor programa deportivo en TV y plataforma, porque eres parte del equipo de ESPN Knockout, Luis. ¿Dónde estabas cuando recibiste la noticia? Porque tú evidentemente no viajaste a Miami, pero además, ¿cómo llegaste a conformar este equipo? Porque sabemos, y bueno, yo que te conozco hace tantos años, que no es fácil, sobre todo en un mercado tan competitivo como el argentino, llegar a una casa como ESPN. Sí, bueno, la verdad ha sido mucho tiempo de preparación, de constancia, de búsqueda de oportunidades, que se terminó dando con distintos momentos también, porque lo cierto es que entrar en ESPN, además de ser complicado, tiene sus tiempos específicos, y bueno, después de algunas situaciones entre contratos temporales, pandemia de por medio, etcétera, pues conformo ya parte como personal fijo de la producción de ESPN Knockout. Y nada, estos premios no sabía ni siquiera, yo no sabía que estábamos nominados a esto. Esto era, digamos, parte de lo que sabía, o incluso fueron parte de nuestro staff que vive en Miami, fueron a la entrega de los premios. Había visto que publicaron una foto entrando al lugar antes de la entrega de estos premios, y bueno, fue incluso el primer premio que se entregó en toda la noche. Así que fuimos los primeros galardonados de todo este nuevo ciclo de los Martín Fierro latinoamericanos. Es decir, la primera estatuilla que se entregó durante toda esta ceremonia fue la que obtuvimos como parte del ciclo de ESPN Knockout, que es programa para el que no lo sabe, de deportes de contacto. Transmitimos un show semanal sobre deportes de contacto, boxeo, artes marciales mixtas, y además de las veladas semana a semana. Escuchan al periodista venezolano radicado en Buenos Aires, Argentina, Luis Pulido. Luis, Argentina es un país apasionado por los deportes, fundamentalmente
por el fútbol, evidentemente, por razones obvias, pero eso implica un compromiso tremendo, porque así como son apasionados, también saben mucho de deportes. ¿Cómo ha sido asumir esta etapa, este reto allí en ESPN para ti? Sí, a ver, de hecho yo soy hay más venezolanos en el resto de los otros equipos, pero en el equipo de ESPN Knockout, de este ciclo de deportes de contacto, soy el único venezolano en la parte de producción, porque hay 2 venezolanos en el staff de presentadores. Pero sí, como bien dices, los argentinos son sumamente apasionados con el tema de los deportes, especialmente, por supuesto, con el fútbol o algunos otros deportes menos comunes para nosotros, como el rugby o el hockey, por ejemplo. Pero sí, incluso en el boxeo también son sumamente apasionados. Es algo de lo que uno también se contagia, porque igual a la hora de la verdad el periodismo deportivo y los deportes en general conllevan eso de pasión. Siempre digo, porque además de trabajar en este ciclo de ESPN, yo doy clases en una universidad y doy clases de periodismo deportivo, y siempre le inculco a mis alumnos algo que considero una máxima y una realidad importante, que es que en el periodismo deportivo, cuando uno le habla al usuario o al oyente o al televidente, en nuestro caso, está comunicándole o está hablándole a personas que incluso pueden conocer mucho más que tú del propio deporte, lo cual eso también implica una responsabilidad y mantener esa pasión o alimentar esa pasión. Escuchan al periodista venezolano en Argentina, Luis Pulido. De hecho, hacia allá iba, Luis, porque quería, también ahondar en esa historia, ¿no? Repasar cómo es que tú decides estudiar comunicación social, especializarte en periodismo, y qué te hizo tomar la decisión de radicarte en Argentina. Además, se hizo siendo profesor universitario allá. Yo me imagino que en muchos días, eso te transporta a tus días de universidad. ¿Qué extrañas? ¿Qué recuerdas de la Católica? Sí, decidí estudiar comunicación social desde muy chico. Tuve como esa inquietud allí. Siempre me gustó la parte de comunicarme, de expresarme. Siempre fui de hablar mucho, incluso en clases, en el colegio. Y luego, que estudié en la Católica, la verdad nunca tuve dudas por otra carrera, etcétera. Siempre supe que lo que quería hacer era estudiar comunicación social, especializarme en la parte de periodismo, e incluso siempre tuve inquietud por trabajar en la parte de televisión o de medios audiovisuales. También trabajé ahí en Kiss FM, tuve el placer de trabajar con ustedes allí. Pero después también siempre tuve inquietud o fui muy aficionado al tema de las transmisiones deportivas. Por supuesto, en Venezuela, más con el béisbol. Hice el curso, la especialización de periodismo deportivo de la Universidad Simón Bolívar, y después hice un máster en comunicación y periodismo deportivo, que a la larga es lo que me lleva, por supuesto, a tener un currículum para estar en donde estoy ahora en ESPN Knockout. Y con el tema de las clases, sí, hay muchas cosas que me recuerdan mis épocas de la universidad. Incluso muchos ejemplos en cuanto a cosas de trabajar y estudiar a la vez, de cómo tratar de llevar las materias, y como incluso yo también lo que doy son cosas o temas ligados a la parte audiovisual, justamente, y muchas veces pongo como ejemplo incluso mi tesis de grado, que fue un reportaje audiovisual, no de algo deportivo, pero un reportaje audiovisual, con lo cual, como digo, también siempre estuve con esa inquietud de la parte audiovisual de por medio. ¿Y cómo ha sido dar clases allá, Luis? Dar clases, yo creo que en cualquier parte es todo un reto, porque te obliga a actualizarte e incluso
bueno, por supuesto en otro país es mucho más complejo porque ya tengo casi 8 años acá y tengo ya 7 años dando clases, con lo cual ya es una forma en la cual uno se va también adaptando, pero al principio era muy complejo poner ejemplos de cosas un poco más desconocidas. Terminaba poniendo muchos ejemplos de, por supuesto, mi experiencia en los medios en Venezuela, porque no tenía experiencia acá y no tenía conocimiento de los medios locales. Por supuesto, después he tenido que ir conociéndolos, irme ambientando a eso para poder poner ejemplos que los alumnos entiendan y conozcan. Pero siempre es un reto interesante porque incluso con las preguntas o con las intervenciones de los alumnos uno aprende mucho también. Entonces dar clases no es solamente enseñar, sino hay también un tema de aprendizaje allí en ese intercambio con los alumnos, e incluso termina muchas veces uno haciendo amistad con alumnos, y en mi caso tengo algunos exalumnos que hoy por hoy son compañeros de trabajo en ESPN. By the way, que ninguno lo he llevado yo, pero bueno, también es un orgullo coincidir en los pasillos de trabajo con colegas y con personas valiosas que uno aportó en su formación. Luis, y seguro te ha pasado que ahora dices, concha, le entiendo a mis profesores en la universidad, yo que lo veía como un tirano, como demasiado estricto, así hay que ser y más duro todavía. Les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan a Luis Pulido, periodista venezolano radicado en Argentina, ganador del premio Martín Fierro Latinoamericano junto a ESPN Knockout por el mejor programa deportivo de televisión y plataforma. ¿Por qué decidiste o apostaste por Argentina, Luis? Porque, por ejemplo, el máster deportivo lo hiciste en España. ¿Y qué dirías tú sobre, cuál es el encanto de los deportes de contacto? Porque no a todo el mundo le gustan. Probablemente para ti también era un territorio más o menos desconocido. Incluso, bueno, yo siempre bromeo con Luis porque somos amigos muy cercanos. Y recuerdo que hace ya quizás un mes yo le mandaba una foto, ¿no? de una pelea que estaban transmitiendo. Eran 2 asiáticos. Yo ni siquiera había identificado de qué país eran. Y yo le decía a Luis, explícame qué clase de peleas son estas que pasan aquí. 2 firifiritos ahí lanzándose golpes. Y Luis me decía, no, Vane, deben ser de Japón. Y los de Japón son súper cotizados y muy buenos en este deporte. Así que, ¿cuál dirías tú es el encanto de los deportes de contacto? Bueno, vamos por la primera pregunta sobre por qué radicarme en Argentina. Bueno, primero el tema de que tenía personas muy cercanas y familiares viviendo, o sea, personas muy cercanas, no familiares, pero prácticamente allegados, personas con las que crecí durante muchos años, argentinos que vivieron en Venezuela muchos años, y por lo cual tenía ya un paso adelante, una ayuda para hacer esa migración o esos momentos de cuando uno decide salir e instalarse en un país nuevo, pues si tienes quien te dé una mano, quien te acompañe y te ayude, pues es mucho más sencillo. Después el tema también tenía familiares acá, el tema de papeles, que es importante también. Ponerse legal en Argentina es bastante sencillo, no es demasiado complejo. Y también pensando justamente en estas situaciones del periodismo deportivo, diría que la meca del periodismo deportivo latinoamericano se encuentra acá en Argentina. De hecho, bueno, a la larga terminé entrando en ESPN y acá ya también otros canales como Fox y además de canales locales, Teis Sports, etcétera. Entonces, apuntando hacia eso del periodismo deportivo también fue que tomé la decisión de emigrar para acá, para Argentina, hace ya casi 8 años. Y con respecto al tema de los deportes de combate, yo era de los que, digamos, no era los que veía boxeo, por poner el ejemplo del deporte de los deportes de combate, el que veía era el boxeo, pero lo veía 3, 4 peleas por año, como muchísimo, o sea, las peleas más importantes. Entonces tenía un cierto
cierta afición o cierto conocimiento de ese deporte, que por supuesto también en este tiempo de trabajo en el canal y en cubrir esta información en el día a día, he ido aprendiendo y siento que todavía me falta mucho más por aprender del boxeo, de las artes marciales mixtas. Pero sí, incluso el tema de lo que comentabas de los asiáticos, los asiáticos, sobre todo los japoneses, pero por ejemplo los tailandeses tienen mucha tradición en otros deportes, no necesariamente el boxeo, pero en deportes como las artes marciales mixtas se destacan por toda la influencia que tienen del Muay Thai, de disciplinas como el Taekwondo, etcétera. Y el tema de los japoneses en el boxeo es sumamente importante, especialmente en los pesos chicos, en el peso gallo, super gallo, en los pesos más de las categorías más chicas de peso. Incluso ahora, el 26 de diciembre, vamos a emitir una pelea importante entre el llamado monstruo japonés Naoya Inoue y Marlon Tapales, que es un boxeador japonés contra un boxeador filipino, y va a ser seguramente una interesante pelea, que además ellos, por tradición, los japoneses tienen una tradición de emitir una pelea importante de título del mundo el 31 de diciembre, con lo cual pues este año por lo menos la de Inoue va a ser el 26, pero el 31 seguramente también haya una velada importante que realizan ellos siempre el 31 de diciembre, por supuesto en nuestros horarios en la madrugada. Escuchan al periodista venezolano radicado en Buenos Aires, Argentina, Luis Pulido. En el caso del boxeo venezolano, bueno, evidentemente uno recuerda inmediatamente figuras tan representativas como Morochito Rodríguez, como el Inca Valero, como el Niño Linares. Si hablamos de artes marciales, bueno, allí está, aunque ya retirado, Antonio Díaz, campeón mundial muchas veces en distintas categorías. Pero ¿cómo está Venezuela en el mapa de esas dos disciplinas, Luis? Esta vez empiezo por la segunda pregunta, la de las artes marciales mixtas. Es más complejo porque las artes marciales mixtas incluyen varias artes marciales, por eso el nombre de artes marciales mixtas. Se habla de tener que estar entrenado en boxeo, en jiu-jitsu, en lucha, en Muay Thai, en jiu-jitsu brasilero, que es una variante de ese jiu-jitsu original, pero también es poco habitual que peleadores venezolanos lleguen a instancias importantes de esas artes marciales mixtas. Hay algunos peleadores, por ejemplo, en lo que es la previa de la UFC, que se llama Lux, que es como la UFC, pero en Latinoamérica se suelen realizar las peleas en México. Hay algunos venezolanos participando allí. Hay 2 o 3 venezolanas, si mal no recuerdo, que participan en la UFC. De hecho, en la transmisión que vamos a tener este fin de semana, el próximo sábado, va a pelear una chica venezolana allí, con lo cual pues poco a poco se han ido abriendo camino en las artes marciales mixtas, pero de una forma muy paulatina. Y con respecto al boxeo, el último o el más reciente campeón venezolano perdió el título hace poco, que fue Roger Gutiérrez. Fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano, y de hecho justamente él había perdido el título con Héctor Luis García, un dominicano, que hizo su primera defensa de título el pasado sábado y lo perdió también con un estadounidense, con lo cual es una categoría sumamente competitiva donde se ha ido variando el tema de la faja, en este caso de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero sí, hemos tenido representantes importantes y ha habido una afición importante históricamente en Venezuela por el boxeo, aunque bueno, últimamente pues sí, comentabas también el tema del Inca Valero, por ejemplo, que fue el máximo representante de los últimos tiempos en
en el boxeo mundial, el último o el más reciente representante o más conocido de los representantes de los últimos tiempos del boxeo en Venezuela, pero siempre hay alguno que otro por allí en el ranking en las distintas categorías, porque además recuerdo para el que sepa y explico para el que no, que el boxeo tiene 4 organismos principales y 17 categorías, con lo cual hay un montón de campeones en diversas categorías. Luis, ya nos toca despedirte, pero yo voy a aprovechar que estamos conversando contigo para compartir otra buena noticia. La verdad ocurrió hace algunas semanas, porque los dos conocemos a la persona en cuestión, como dicen. Venezuela tiene una campeona mundial en el dominó. Sí, la campeona, una mujer campeona en el dominó, es venezolana, es Yudasmín Mata, hermana de mi querido Angel, compositor venezolano radicado en Chile. Y bueno, tú y yo sabemos que en esa casa jugar juegos de mesa es demasiado competitivo. Cualquiera se frustra porque la familia Mata es demasiado competitiva con esto de los juegos de mesa. Pero bueno, Yudasmín se coronó campeona de dominó, campeona mundial en Bogotá. Pero ¿cierto o no que era muy difícil ganar cualquier juego de mesa en esa casa, Luis? Era sumamente complejo, de hecho... Por ejemplo, jugaban muchísimo, dominó, por supuesto, y por ejemplo, truco, y trataban de enseñarme. Nunca aprendí a jugar truco porque ellos lo vivían de una forma tan apasionada, arraigada, incluso lo tenían como algo normal, que era complejo enseñarte porque no entendían cómo uno no sabía jugar truco si ellos casi que aprenden a jugar truco antes de hablar. Pero sí, y aprovecho también de felicitar a Yudasmín Mata, mi querida Yudasmín, que además de ser campeona mundial en dominó, fue una de las figuras destacadas en la clasificación femenina de ese mundial. Bueno, y es que el señor Peter Mata era un máster con dominó, que fue quien enseñó a Yudasmín a jugarlo. Claro, totalmente, y como dices, sí, en esa casa el tema de los juegos... Era muy frustrante, Luis, nunca ganamos. Era complejo. Luis, gracias por haber estado con nosotros, nuestro orgullo, nuestro cariño para ti. Gracias a ustedes, abrazo grande, y sí, seguiremos aquí dando lo mejor siempre para dejar a Venezuela en alto. Luis Pulido, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolano radicado en Argentina, ganador del premio Martín Fierro Latinoamericano al mejor programa deportivo en televisión y plataforma con ESPN Knockout.